Hola compañeros y tutor, mi nombre es Carlos Sascón, estudiante del curso de competencias comunicativas, código 1705. Vamos a hablar un poco acerca del podcast Entrenarse para Escuchar y vamos a responder las preguntas de la guía de aprendizaje. La primera pregunta nos dice, ¿qué significa entrenarse para escuchar? Según Sotelo Castro, y cómo esta idea puede transformar nuestra comprensión del diálogo en proceso de paz. Para Sotelo, eh, entrenarse para escuchar son demasiados factores. Voy a nombrar algunos, como por ejemplo, empezar con calentar nuestro sentido del oído. Tener presentes muchos factores como el espacio, la luz, un lugar adecuado. Tener un guión de saber qué se va a hacer dentro de la conversación, dentro de los relatos, dentro de la exposición de historias. Y sobre todo tener las herramientas adecuadas para poder sacar adelante la charla. Dice, segunda pregunta nos dice, ¿qué papel juega la escucha activa en la construcción de espacios de reconciliación y convivencia? La escucha activa dentro de los espacios de reconciliación y convivencia son demasiado importantes. Eh, Escuchando los ejemplos de Sotelo Castro, pero aparte de eso, guiándonos un poco dentro de las declaraciones de asesinatos extrajudiciales en la JEP, saliéndome un poco del tema del podcast. Escuchar activamente es comprender por qué se realizan las cosas, el por qué se toma una decisión equivocada, por qué hacemos cosas que no debemos. Pero al escuchar activamente comprendemos y no malinterpretamos por qué toman ciertas decisiones. Y Sotero Castro en el podcast nos dice, para construir espacios de reconciliación y convivencia, es escuchar sin juzgar, no anticiparnos a lo que dicen, siempre esperar, esperar a que termine, pedir el turno. Esto son factores muy importantes para una escucha que genere paz y convivencia. Nos dice la pregunta, ¿cómo la capacidad de escuchar profundamente puede influir en la manera en que los individuos se relacionan con el dolor y las historias de otros? Esta pregunta es muy importante. Al estar en un sitio de diálogo, al abrir con una pregunta que rompa el hielo, que es un factor muy fundamental, porque las demás personas se van a sentir en confianza, como que aquí contamos las historias y no nos van a juzgar, no nos van a decir, hey, mira, no, siempre se le va a escuchar, se le va a respetar lo que va a decir. Y el escuchar activamente es adentrarnos en el sentir de las personas, el cómo cuentan la historia y al contar esa historia, qué sienten. Se pueden sentir muchas cosas como rabia, dolor, miedo, ansiedad. Es saber reconocer el sentir de la persona que nos cuenta la historia. La siguiente pregunta nos dice, ¿de qué manera el entrenamiento en la escucha contribuye a cambiar la dinámica del poder entre las partes involucradas en el conflicto? Al escuchar y comprender, podemos entender de manera colectiva los relatos. Es decir, hay gente que nos cuenta la historia y la ha vivido en carne propia, y hay otras personas que dicen, ¿será que lo que dice sí es posible? Pero entonces, al escuchar activamente, el estar pendiente de lo que la persona nos dice, nos involucramos más en la persona y la comprendemos. Y al escucharla, podemos tomar una decisión de saber de qué manera nosotros hemos podido influir positiva o negativamente dentro de esas historias que nos están contando. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede aplicar la habilidad de escuchar en la vida cotidiana y en la práctica educativa para promover una cultura de paz? Siempre el escuchar activamente va a ser muy fundamental
en la vida cotidiana todo el tiempo estamos conversando con una persona, todo el tiempo estamos dialogando, todo el tiempo estamos tratando de escuchar, comprendiendo lo que nos quieren decir. La escucha activa en la vida cotidiana genera relaciones, nos abre caminos de manera positivas para los que escuchan, nos ayuda a interpretar de manera asertiva y a no malinterpretar lo que nos quieren decir. Es restablecer una conexión con una comunidad que de pronto por malinterpretaciones, porque alguien dijo, alguien oyó y contó mal, es el escuchar activa nos puede restablecer una conexión del saber y no quiso decir esto, mira, pasó esto. El escuchar, el dialogar, eh, nos genera espacios muy positivos y podemos tomar la escucha activa como, como un acto de paz. Lo hice en el podcast y es cierto. La escucha, la escucha activa es un acto de paz.